Grato estar con ustedes en Diálogos Empresariales con Dionisio Araujo y Adolfo Vega. Dionisio, hoy tenemos un invitado muy importante. Señor Párraga. ¿Qué hace el señor Párraga? Señor Párraga, Adolfo es un industrial. Y como el propósito de este programa, es entrevistar a la gente que sostiene al país, no la gente que aparenta y se lleva los méritos que son los políticos. Quienes sostienen este país son los empresarios, son los trabajadores, son los comerciantes, son los agricultores. Gracias a ellos hemos llegado a donde hemos llegado. Y lo que queremos es que ellos le cuenten a la audiencia sus historias, porque son historias pedagógicas, llenas de anécdotas importantes y bonitas, que nos cuenten sus dificultades, no las que aparentan muchos de los conductores del país que dicen que es que son evasores, que es que son explotadores. No, ¿qué siente un empresario que está sacando adelante una empresa y viviendo por sus trabajadores? Por eso me parece importante que don Edwin esté aquí, un empresario del sector de grasas y aceites vegetales, lleva más de 30 años en esta actividad, haciendo patria de verdad, de la seria. Don Edwin, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias. ¿Por qué no nos cuenta, en términos generales, don Edwin, como si usted fuera un profesor de un curso de muchachos en la Universidad de Administración de Empresas, cómo se le ocurrió a usted ser empresario, de dónde le nació eso, de dónde nació usted, cómo fue su juventud, dónde estudió, un poquito todo esto con plena libertad, porque nos parece muy importante. Ok, nosotros llevamos unos 34 años con la empresa. Antes de eso ya habíamos tenido algunas empresas, por cuestiones de trabajo y cosas de esas, se vendieron o se quebraron, cosas así. Pero siempre seguimos con la idea de crear empresa y de tener empresa y de generar empleo, que es una de las cosas importantes. Hace 34 años aproximadamente comenzamos con mi esposa, prácticamente sin recursos, sin nada, sino con la voluntad y la experiencia. ¿Los dos solos? Para crear. Sí, comenzamos los dos solos, comenzamos sin empleados, sin nada. Al poco tiempo tuvimos un empleado y luego seguimos creciendo, pero las dificultades pues han tenido que la empresa, digamos, esté en altibajos. ¿Dónde comenzaron, por ejemplo? ¿Cómo fue su primera actividad? ¿Cómo se le ocurrió? En la empresa que tenemos ¿Comenzó con grasas y aceites vegetales? Sí, la empresa, no comenzamos en sí con el nombre de esta empresa, teníamos otras cosas, hacíamos muchas cosas, nos tocó, para que sepan que no es algo vergonzoso, vender jabón puerta a puerta, hacer una cantidad de cosas para los primeros días sostenernos, y ya pues teníamos mucho conocimiento sobre grasas y aceites, conocíamos mucho el mercado. Usted, perdóneme que lo interrumpa, usted nació, nos contó ahora, nació en Usme. En Usme. ¿Y cuál era su condición socioeconómica en el momento que usted decide emprender su negocio? ¿Usted estudió, no estudió, encontraba empleo, no? ¿Cómo era el país? No, inicialmente la situación económica difícil, ¿no? O sea, prácticamente nosotros somos de los primeros desplazados por la miseria. Era difícil, llegué a Bogotá, trabajé, yo estudié nocturno, prácticamente casi todo. Llegué como con tercero de primaria a Bogotá, conseguí trabajo y hice algunas cosas importantes, pero desde ese momento comencé a estudiar y a crear también la empresa, porque ya tenía en la cabeza la semilla de empresario. ¿Y ahí se casó? No, pero mucho después. Ya eso le estoy contando cuando tenía 13 años. Bueno, ¿y esta empresa dónde empezó a funcionar? ¿Tenía un local? ¿Tocaba pagar arriendo? Esta empresa comenzó a funcionar en la casa. Y luego conseguimos un local muy cerca. Y luego después de eso ya ese localito pues era un garaje. Ya comenzamos a trabajar en San Benito, compramos un predio, pues en ese momento era grandecito, ¿no? Pero la empresa comenzó a crecer muy rápido porque se manejó muy bien, los recursos se destinaron muy bien y eso nos llevó adelante. Pero lo primero que hizo fue fabricar jabones.
¿Cómo fue lo No, de la no, venta de jabones fue a puerta vender, puerta? hicimos un vender remate jabones. de jabones, pero no fue lo primero, sino antes de tener esta empresa, así muy cortico tiempo. ¿Y Eh, cómo eso de vender Hicimos jabones? unos remates de jabones y cosas porque no teníamos que hacer, estábamos en una crisis muy grande. Se nos había, digamos, una empresa que teníamos... Estamos hablando de los años 80. Más o menos de los 80. Ok. Teníamos algunas importadoras de granos, de no sé qué, pero antes de eso pues éramos también empleados. Yo fui empleado de la Federación Nacional de Algodoneros. Y Miriam de Cuando unas existía, empresas de eso se grano. murió, ¿no? ¿Cómo? Eso se acabó. Sí, claro, eso se acabó por... Porque por se los acabó el problemas algodón de la prácticamente. coca, de cantidad de cosas, ¿no? Sí. De administrativos y todo. Entonces se orienta usted por el sector que tiene actualmente. Es decir, no fue como que nosotros hubiéramos dicho vamos a trabajar en el ramo de aceites y grasas, sino que pensamos que pues teníamos que conseguir recursos de algún lado para sostenernos y dentro de lo que estábamos haciendo, pues salían negocios de grasas y aceites. Y fuera de eso vendíamos vinos, no sé qué más, Claro, para le podernos regalaba todo, sostener. regalaba O sea, El rebusque. La teoría del rebusque. Claro, lo que está en la mayoría de los colombianos. O sea, nosotros salimos sin un peso porque la empresa que teníamos se quebró. Nombramos un administrador que nos quitó todo, pues, faltó algo de control porque estábamos en otras cosas. Y ahí comenzó la empresa, o sea, el rebusque, pues, rebuscándonos. ¿Y cómo es el negocio de los aceites? ¿Cómo es el negocio de las grasas? Es un negocio complejo, muy complejo. Hay unas empresas bastante grandes que tienen como el 90% del mercado y unas 30 empresas pequeñas que manejan el resto. Y dentro de todas esas 30 empresas hay mucha informalidad. Ahí no puede que en las empresas, sino otros que trabajan alrededor. Entonces ellos son informales, hay mucha informalidad, es muy difícil manejar. Entonces uno no puede como que ser sostenible cuando hay tanta informalidad, tratar de competir con ellos. Es bien difícil. ¿Pero es un buen o mal negocio? El negocio de las aceites grasas, y las grasas. no es ni malo ni bueno, todo depende de quien lo administre. Qué buena y de frase. saber administrarlo, porque pues, sí, para unos es malo, para otros es muy bueno y para otros puede ser regular. Para nosotros es un negocio que nos deja con qué sostenernos y podemos manejarlo, sabemos manejarlo y sabemos manejar la rentabilidad y todo. Entonces eso es una parte muy buena. Bueno, cuéntenos, en estos 34 años, ¿usted cuántos empleados tiene hoy, por ejemplo? Nosotros llegamos a tener 140 empleos, más o menos. Mire qué 140 maravilla. empleados. Entonces, en el 2012, 2011 creo que fue, 2012, salió una resolución del Ministerio de Comercio e Industria, del Ministerio de Salud, exactamente, donde prohibía, no prohibía exactamente, sino decía que las margarinas entraban en un campo de contenido graso, como grasa animal. Las que estuvieran, las margarinas están en un 65 al 82% de grasa. Ok. Entonces, en ese rango no puede ir de grasa animal. Y nosotros éramos especializados en producir grasa animal para margarinas. Ok. Era nuestro negocio. Entonces, al salir esa resolución, como comenzó a regir en el 2013, y en el 2013 prácticamente casi nos quebramos, llegamos a una situación Por una difícil. resolución del ministerio. Una resolución del Ministerio de Salud, la 2154, del 6 de agosto del 2012. ¿Y son cuántos empleados hoy? Hoy en día somos unos 90, 95 Pero empleados. miren, 90 familias y ahí estamos, que ¿no? llevan su sustento de esta empresa. Tenemos un porcentaje pequeño que son, digamos, temporales y un 70% que somos ya permanentes. Pero tenemos que entrar con el panorama general. ¿Qué significa para la economía del país y en general para la sociedad un pequeño industrial en Colombia? El pequeño industrial realmente es el que le da muchos recursos al Estado, muchos impuestos, porque a nosotros nos cobran una serie de impuestos
y somos los que ayudamos a sostener eso, más que las grandes empresas. Sí, las grandes empresas pagan unas cifras enormes, pero yo pienso que al sumar todos los pequeños y los medianos empresarios, esa suma es mucho más grande. Entonces nosotros sí participamos en un porcentaje muy grande y generamos, pues ustedes saben, no me pongo a decirles las cifras, pero la mayoría del empleo es generado por las pymes, o por las MIPYMES y por las medianas empresas. Pero no tenemos una diferenciación del gobierno donde diga que las empresas medianas o pequeñas tienen unos incentivos diferentes al grande. ¿Qué es esto lo que les quiero decir? Es lo mismo para el gobierno tener un empresario con un empleado o tener una empresa con 20.000 o 30.000 empleados. Es igual, nos toca hacer todas las cosas iguales. Entonces nosotros, a pesar que hacemos todo esto tan bueno para el Estado, que eso es cierto, a nosotros sí nos castigan. Tenemos que pagar los mismos impuestos, tenemos que pagar una serie de cosas y tenemos que tener los mismos programas de salud ocupacional y todo eso, que son unos costos enormes y que empresas pequeñas no tienen cómo hacerlo porque no tienen los profesionales. Y si consigue uno los profesionales, pues no tienen la plata para poder asumir todos esos costos. A ese punto quería llegar. Entonces, eso es bien grave. Me gustaría de pronto explicarles más adelante cómo es lo de los impuestos, porque es que ustedes creen que... A eso vamos. Es que es la primera conclusión del programa, la desprotección del pequeño industrial en Colombia. No hay una línea que marque la diferencia entre el gran industrial, que recibe grandes beneficios, y el pequeño industrial, que recibe todos los problemas del Estado y muy pocos beneficios. Y para quien los costos son más altos. Exacto, porque a pequeña escala... Porque digamos, su porcentaje de gasto en todo aquello de contabilidad, entonces, termina siendo demasiado alto. Esos costos fijos de una empresa, y ellos no tienen ningún auxilio. A ese tema que hay que llegar, pero vamos a desarrollar lo que usted insinúa. Bueno. El tema tributario y los pequeños industriales, ¿le parece? Bueno, entonces vea. Si me hace usted la pregunta con mucho gusto. Yo le hago la pregunta, bueno, pero la respuesta es después sería? del corte, ¿le parece? Bueno, corta me dice. Sí, vamos a un corte y ya regresamos. Estamos bueno. en Diálogos Empresariales, ya regresamos. Continuamos en Diálogos Empresariales. Dionisio, hoy tenemos a don Edwin Párraga, industria de aceites y grasas. Toda una historia importante. La historia de la mayoría de los empresarios en Colombia. Nacen desde el garaje de su casa, montan la empresa con su mujer, siguen avanzando con un sacrificio enorme, están generando empleo, pero también hay cierta desprotección por parte del Estado, que es el tema Y no solo desprotección, casi que ataque. Más grave aún. Porque ellos, y don Edwin nos va a hablar de esto, ellos muchas veces ni siquiera piden que el Estado los ayude, es que no los perjudique. Don Edwin nos quiere hablar del tema tributario y del tema de sus afugias pagando impuestos y de sus problemas con este tema. Cuéntenos, don Edwin. Pues con mucho gusto voy a tratar de hacer un resumen de la forma que nos afectan los impuestos. Sí. No hay diferenciación entre empresario grande y empresario mediano o pequeño. Todos tenemos que pagar los impuestos igual, con la misma tabla y todo, no hay ninguna tabla diferenciadora que debería existir. Pero como no la hay, entonces nos toca pagar impuestos igual que cualquier empresa, Bavaria, Banco de Colombia, los que sean con la misma tabla y todo. Eso nos afecta muchísimo. Fuera de eso, entonces el IVA también nos afecta demasiado porque son unos impuestos muy altos, entonces ya las ventas bajan porque la gente consume menos y todo, entonces ahí llega. Entonces, ¿qué impuestos tenemos? Impuesto de renta, que son una cantidad de retenciones y cosas que de una vez nos lo hacen en la fuente y muchas veces no tenemos con qué poder pagar, entonces nos toca recurrir a bancos o inclusive hasta al sector externo, porque si el banco no confía en uno, pues no le presta, entonces tiene que, para poder pagar impuestos,
solicitarlos por medio de amigos que le cobran, amigos o conocidos que le cobran pues unos Intereses altos. muy altos. Entonces eso es un problema bien grave. Entonces, para poder estar al día con el Sí, gobierno. para poder estar al día y pagar los impuestos oportunamente. Ellos no tienen en cuenta eso, que uno vende a 30 días y le pagan a 60 o 90. Entonces tiene que pagar los impuestos. Tiene que Eso para ellos financiar no los tiene impuestos. importancia, usted tiene que No, pagarlos. no, Ok. no tiene ninguna importancia Bueno, para el el IVA. pagado, pero para los empresarios sí es muy grande porque está uno financiando, está sin haberle entrado la plata. Te Correcto. toca pagar eso. Y si no paga, pues son unas multas inmensas. Luego llega el impuesto a la riqueza, antes era el impuesto a patrimonio y la guerra y no sé qué. Eso nos afecta mucho porque cualquier peso que va uno tratando de Guardando. recolectar tiene que sacarlo o valer y no tiene con qué. El segundo impuesto, entonces... Entonces ya llevamos renta, impuesto a la renta, riqueza. IVA, IVA, toda esa cantidad de ¿qué es cosas. eso del ICA? Porque no nos El cuentan ICA los es el televidentes. impuesto de industria y comercio que hay que pagarle a la ciudad, Ok. que son unos impuestos altos también. Y pues no tiene uno lo que debería tener, unas vías buenas, que pueda movilizarse fácil y todo, pero hay que pagarlo y no sabemos exactamente cómo lo destinan. Ojalá que no lo destinen totalmente para chancucos. Y además, O sea, tiene que, para- y además tiene que pagar predial. predial, eso es todo, y de Y vehículos. usted y tiene de vehículos cantidad de para cosas. distribuir su mercancía. Claro, nos toca Entonces tiene que tenerlo. pagar. ¿Cuánto tiene que pagar por los vehículos? Por ejemplo, rodamiento, sobretasa a Son la unas gasolina. cifras, yo en este momento no recuerdo, pero pueden estar entre 4 o 5 millones cada carro anuales. Eso es para un llegar a poco la plata. conclusión de que la carga tributaria es muy fuerte. Usted que conoce el panorama universal a nivel de impuestos, ¿es muy fuerte en el caso colombiano? Vea, Adolfo, es espantosamente fuerte porque además me gustaría que don Edwin nos hablara de esto, la retribución que el colombiano recibe por pagar impuestos es muy poca. Es decir, los impuestos no se ven. Aquí los políticos No sé, vienen y no nos, sé. nos comparan con Suecia. Entonces dicen, no, pero es que los suecos pagan más impuestos. Sí es posible, pero el sueco recibe gratis la educación, tiene vías maravillosas, tiene salud completica, tiene hasta seguro de desempleo, auxilio para vacaciones, o sea, Los impuestos se ven. él no tiene que pagar lo doble. En cambio, un empresario colombiano, don Edwin, usted me corregirá, además de los impuestos, tiene que pagar su seguridad privada, tiene que soportar el mal estado de las vías, tiene que pagar muchas veces la educación de sus hijos aparte porque la oficial no es suficientemente buena, tiene que pagar salud. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso, don Edwin? ¿Usted qué siente que el Estado voy le da a por los terminar impuestos? de hablar sobre los impuestos. Sí, porque sí. ahí no terminan los impuestos. Entonces las empresas tienen que pagar un impuesto, el impuesto de renta, vamos para el Sí. impuesto de renta. Luego, en este momento, después de que ya la empresa ha pagado el impuesto de renta, entonces el accionista o socio tiene que volver a pagar impuestos sobre eso, porque ya existe la doble tributación y toca pagar sobre eso. O sea, ya la empresa pagó Ya y pagó cuando se le y da utilidades, tiene que volver a pagar. Los socios o los accionistas tienen que pagar sobre eso, pero ahí no termina, sigue la carga. Entonces, ya se ha pagado sobre todo eso, se han hecho unos ahorros para tratar de que la empresa crezca y lo que le decía, viene el impuesto del patrimonio que toca pagar. Luego, después de que pagamos ese impuesto del 10% que es doble tributación, entonces hay que pagar la 4 por 1000, hay que pagar otra serie de descuentos que le hacen a uno. Y unos aportes para fiscales, ¿no? Y todos Bueno, los- esa suma- ya esa- los aportes para fiscales, que esos son muchos, que muchos dicen que es el no sé qué por ciento. Esa suma es Nosotros lo tenemos en el 211% en promedio. O sea, uno tiene un sueldo estándar o un sueldo para cada uno. Sobre eso hay que pagar el 111% más. O sea, ese salario se convierte en el 211. Pero No es en el ciento y pico que dicen ustedes. A ver, para que nuestros televidentes entiendan. Supongamos que un trabajador gana 800,000 pesos mensuales. Sí. A usted le toca pagarle 800,000 pesos a él, pero al Estado le tiene que pagar casi 1,000,000 de pesos adicionales de aportes para fiscales por ese trabajador, pero el trabajador no recibe esa plata.
Sí, no es todo, porque de esos 800 algo hay que pagar de prima, algo de Ok. No, cesantía y te- todo. el Pero panorama, todo man, eso sumado es el 111, 112% Imagínese. adicional. es muy difícil. No es que todo lo coja el Estado y se vaya, pero es un salario que lo comparan con los países que pagan por horas, pues es un salario que al sumar eso se iguala casi allá, Cundinamarca- mientras que nosotros somos más ineficientes, digamos. Claro. o Cundinamarca menos no es eficientes. Dinamarca. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de problemas, cantidad de fiestas, por ejemplo, las fiestas de los productividad lunes, muy todo eso. afectada. Eso nos afecta a nosotros porque no vendemos. Si no vendemos, pues no tenemos con qué pagar salarios, no tenemos qué hacer. ¿no? es una que este serie de país, cosas ese es un tan tema. complicada que pues para el Estado que hayan fiestas. Ahora, no es que yo esté en contra de los trabajadores, ni mucho menos, pero ahorita con el incremento de las horas extras nocturnas, pues eso también nos afecta y nos afecta una cantidad de cosas. Y lo único que están tratando de hacer es que se genere menos empleo, porque si uno no es capaz de pagar eso, toca Muy bien, don Edwin. suprimir Ese es empleos, un hacer panorama algo. que no es positivo, la asfixia tributaria, todas las presiones que hay sobre el pequeño industrial. Pero uno dice, por ejemplo, de las horas extras. Yo no sé si no recuerda que las horas extras eran a partir de las 6 de la tarde. Sí. Ahora solo se recuperó una hora. Entonces también hay que buscar un equilibrio con la Sí, clase. ese equilibrio hay que buscarlo, pero en una forma equitativa, porque es que lo que pasa es que las leyes las sacan sin mucho análisis, sino para tratar de cumplirle a alguien una promesa Muy política bien. o algo. Entonces, Usted- eso no es así, hay que Es analizar. una y mirar cómo desconexión es. entre lo político y la clase, los Usted empresarios. diría, por ejemplo, eso que acaba de decir Adolfo, que existe un divorcio entre la administración pública, no hablemos de este gobierno, el No, de anterior, el otro, y la clase empresarial. O sea, no se hablan. El administrador público toma unas decisiones sin tener en cuenta el efecto nocivo que van a producir en el sector empresarial. bien. Es cierto, o sea, ¿quiénes tienen vocería? Las grandes empresas por intermedio de pronto de la ANDI, ellos pues tienen vocería en el gobierno y todo y pueden hacerse ver. Nosotros los pequeños, la vocería que tenemos es casi nula. Pero usted está en ACOPI. Por un escúcheme. lado- Usted está en ACOPI. Sí, pero resulta que no tenemos esa conciencia de agremiarnos, de afiliarnos. Entonces, No les eso alcanza la debería plata. hacerse de alguna forma, pero los que estamos agremiados somos Bueno, pocos. se nos acaba el Eso tiempo. ayuda mucho, pero sirve. Se nos acaba Entonces, el tiempo. ¿Tiene futuro la industria de aceites y grasas? Sí, claro, tiene mucho futuro. Y ojalá pudiéramos exportar. O sea, nosotros podemos exportar por calidad y todo, pero vamos a ver los costos y los demás, lo que viene de Asia, digamos, de Singapur, de Malasia, por allá, digamos, los aceites que vienen llegan a la mitad del precio a Centroamérica y parte de Sudamérica. Entonces, pues no podemos ser competitivos. Nosotros dicen, bueno, que ¿por qué no exportan? Pues no podemos exportar no porque tengamos malos productos ni nada, sino porque el costo no podemos competir con esos países Muy que sí bien. tienen incentivos. Se y nos todo. acaba el programa. Una pregunta adicional, pero corta. Antonio. En esto de exportar, yo supongo o sé que el costo de transporte es un elemento muy elevado para ustedes con el estado de las carreteras y un montón de peajes. ¿Eso afecta el precio final del producto o no? Eso es cierto, inclusive afecta el costo de la materia prima, del producto terminado y afecta a una serie de cosas, inclusive a los mismos que trabajamos en las empresas nos afecta el estado de las vías y todo, y los trancones en la ciudad. Se pierde una cantidad de plata en estos trancones y todo por falta de, El vías problema- de acceso, porque vea, el 2 o 3 horas que se demora uno en ir a la casa, volver y luego hacer estas vueltas, entonces son unas 4 horas que se Es pierden el y las mismo pierde el problema de Estado. los impuestos, que no se ven. Uno paga peajes, si la carretera está buena, lo paga con felicidad. Uno paga impuestos si los impuestos se ven mejores escuelas, mejores vías, mejor educación, mejor salud. Pero sin embargo, por ejemplo, el caso colombiano, se nota que el caso bogotano, la cultura tributaria aumentó. La gente en determinado momento pagó el 10% más con tranquilidad. Eso indica que ciertos aspectos de la cultura tributaria funcionan. Cuando hay conformidad. Exacto, pero esto es para analizarlo en otro programa.
Ya usted Ok. nos señaló la problemática del sector. Sí, Grato verlo. hay muchas cosas que sería bueno charlarlas, pero como el tiempo es corto. Sí, entonces, Pero muchas lo gracias. dejamos para otro programa. Ok, muchas Hacemos gracias. otro programa, don Edwin. Hacemos otro programa. Bueno, Gracias, don Edwin, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la Dionisio, participación. terminamos otro programa de Diálogos Empresariales. Y me parece que son testimonios realmente edificantes. Este es un espacio diferente de la televisión colombiana. Hay que escuchar la voz de la gente que produce, la gente que crea país. Correcto. En eso estamos, en este nuevo modelo de Muchas programa gracias, de don televisión. Edwin, por su colaboración. Gracias. Muchísimas gracias. Para ustedes, como siempre, mi gratitud por acompañarnos y continuamos en este ejercicio.